La lluvia caía con furia sobre la ciudad de Palermo esa noche, como si el cielo mismo intentara borrar los pecados que se escondían entre sus callejones. Dentro del elegante restaurante Il Corvo Nero, las copas tintineaban, las risas fingidas flotaban en el aire, y los trajes caros cubrían secretos aún más costosos. Nadie en ese salón imaginaba que esa noche, bajo una mesa de mármol, en la sala privada más lujosa del restaurante, se gestaría un giro inesperado en el destino de dos almas que jamás debieron cruzarse. Y mucho menos lo imaginó ella. «¡No me toques! ¡Dije que no me toques!», gritó Julia, mientras se zafaba bruscamente del agarre de un hombre corpulento con aliento a whisky barato. Sus pasos resonaban con eco en el pasillo trasero, apenas iluminado por luces de emergencia. Era su tercer turno de la semana como mesera suplente en Il Corvo Nero, y ya estaba acostumbrada a las miradas lascivas. Pero este cliente, era distinto. Era agresivo. Era peligroso. Y no la dejaría ir tan fácil. Julia no tenía familia en Palermo. Había llegado desde Catania con una mochila rota, un par de zapatos planos y la determinación de empezar de nuevo. Pero su nuevo comienzo la había llevado directo a servir copas a mafiosos disfrazados de empresarios en cenas privadas de lujo. Esa noche, mientras corría por el pasillo de servicio con el corazón revoltándole del pecho, comprendió que estaba al borde de algo irreparable. «Maldita, vas a lamentarlo», gruñó el hombre tras ella, tambaleándose por el alcohol, pero rápido como un perro rabioso. Julia dobló en seco y se lanzó por una puerta sin pensarlo. El letrero decía, «Sala privada 3». No importaba, solo necesitaba esconderse, sobrevivir. Y ahí fue donde lo vio. Al fondo de la sala, sentado con un aire que congelaría el alma de cualquiera, estaba él, Dante Morelli, el temido jefe de la familia Morelli. No se necesitaba trabajar en el mundo del crimen para reconocer su rostro. Bastaba con haber leído los periódicos o haber vivido en Sicilia el tiempo suficiente. Sus ojos eran como carbones apagados, pero con una promesa silenciosa de fuego detrás. Llevaba un traje gris impecable y sobre la mesa descansaban unos dedos largos y elegantes, los mismos dedos que, según rumores, una vez dispararon una Glock sin pestañear mientras sostenían una copa de vino en la otra mano. Julia se paralizó. Él alzó la vista lentamente, con expresión de ligera molestia, como si el crujido de la puerta hubiese arruinado el ritmo perfecto de su noche. Pero no gritó. No se levantó. Solo la miró. Y en esa mirada, Julia entendió que lo había interrumpido, pero también que había llegado al lugar más peligroso y, paradójicamente, al más seguro. «¿Qué haces aquí, ragazza?», preguntó Dante sin levantar la voz. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos apresurados se escuchó tras la puerta. Sin pensar, impulsada por un instinto primario, Julia se lanzó al suelo y reptó como una sombra debajo de la larga mesa de mármol donde Dante y dos de sus hombres discutían un contrato. Los guardaespaldas reaccionaron con asombro. Uno incluso se levantó, pero Dante levantó un dedo. «Nadie se mueve», dijo con calma helada. Los pasos del hombre que perseguía a Julia se acercaron. Se detuvieron frente a la puerta. Golpearon una vez. «¿Hay una chica aquí? Entró corriendo. Necesito hablar con ella», gritó. Dante hizo una pausa prolongada mirando a sus hombres. «¿Una chica?», repitió con lentitud teatral, como si masticara cada palabra. «¿Parecemos una maldita guardería?», dijo finalmente con media sonrisa. Los hombres rieron. La tensión se disipó como humo. El perseguidor titubeó, murmuró una disculpa y sus pasos se alejaron. Debajo de la mesa, Julia temblaba. Podía oler el cuero de los zapatos de Dante. Sentía el pulso retumbarle en las sienes.
Quería llorar, pero no podía. No allí, no frente a él. Pasaron minutos, largos, eternos, hasta que Dante se inclinó levemente y con voz apenas audible murmuró: «Sal ahora», muy despacio. Julia obedeció. Salió a gatas de su escondite con la cara manchada de lágrimas secas, el cabello desordenado y una dignidad hecha trizas. Pero cuando se incorporó, sus ojos se encontraron con los de Dante, y en ellos no había burla, no había juicio, solo curiosidad. «Tienes agallas, ragazza. ¿Sabes con quién estás hablando?» Julia tragó saliva, pero no bajó la mirada. «Lo sé». Pero él era peor. Esa frase, sencilla, rota, fue lo que lo detuvo. Dante la miró más de cerca, no como un jefe que evalúa a una intrusa, sino como un hombre que intenta entender por qué un pequeño colibrí entra en la jaula del león y no muere de miedo. «Quédate», dijo, de pronto, rompiendo el silencio. Los guardaespaldas lo miraron incrédulos. «Disculpe, jefe». «Dije que se quede. Quiero saber por qué huyó y de quién». Julia parpadeó sin creerlo, pero no se atrevió a discutir. Se quedó, y así, una simple noche de lluvia se convirtió en la primera página de una historia que desafiaría el destino de ambos, porque lo que empezó como una huida estaba por transformarse en una atracción tan inesperada como peligrosa, y Dante Morelli, el hombre que no temía a nada, pronto descubriría que el único enemigo que jamás pudo anticipar era una mujer con miedo y valentía en partes iguales. La atmósfera en Il Corvo Nero había cambiado. Las velas ya no parpadeaban al ritmo de la música suave, sino al compás de una tensión silenciosa. Julia seguía de pie frente a Dante, con las manos temblorosas y la espalda recta, como si el simple hecho de desplomarse revelara que estaba rota por dentro. Pero él lo sabía. No necesitaba que ella se desmoronara para entender que llevaba días, semanas, quizás meses sobreviviendo entre lobos. Había visto ese tipo de mirada antes, en los ojos de sus enemigos, justo antes de suplicar por su vida. Solo que Julia no suplicaba. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Dante finalmente, mientras giraba lentamente su copa de vino entre los dedos. «Julia. Julia Santoro». Dante la observó detenidamente, como si masticara cada sílaba. Santoro. No era un apellido común en los círculos bajos. Sonaba a raíces nobles venidas a menos, o a secretos escondidos bajo capas de polvo y silencio. ¿Y qué hacía una Santoro huyendo de un borracho en mi restaurante? Julia apretó la mandíbula. Era una mezcla de vergüenza y orgullo. Sirvo mesas desde hace meses. Él intentó... Bueno, no me creyó cuando dije no. Me siguió al pasillo. Corrí. Entré aquí sin saber. Uno de los hombres de Dante gruñó como si la indignación le brotara del pecho. «¿Quién fue, jefe? Le enseño a respetar». Pero Dante no respondió. Seguía mirando a Julia como si tratara de leer un libro a medio quemar. Su silencio era incómodo, pero también protector. «¿Tienes a dónde ir esta noche?», preguntó finalmente. «No». La palabra salió firme, aunque sus manos la contradecían. «Entonces te quedarás. No aquí». Se giró hacia uno de sus hombres. «Llévala a la suite del Hotel Grandoro. Que nadie la moleste. Que nadie pregunte». Julia quiso protestar, pero algo en su interior le gritó que esta era la única oferta de refugio sincero que había recibido en años, aún viniendo del hombre más peligroso de Sicilia. «¿Por qué me ayudas?», susurró. Dante sostuvo su mirada.
No había ternura en sus ojos, pero sí una dureza que no intentaba herirla. Porque tú hiciste lo que ninguna otra haría. Preferiste arrastrarte bajo mi mesa antes que dejarte atrapar. Un silencio denso se instaló. Y porque a mí, Nagatsa, me gustan los que no se rinden. La habitación 807 del Grandoro tenía paredes de mármol negro y sábanas de lino egipcio. Pero para Julia era como un búnker de silencio y seguridad. Se duchó con agua caliente por primera vez en semanas. Las heridas de sus brazos, los moretones ocultos en las costillas, todo comenzó a arder al entrar en contacto con el jabón. Lloró, sin hacer ruido, como quien no quiere despertar a su pasado. En el tocador encontró una caja con ropa limpia y un sobre blanco. Adentro, un simple papel con la caligrafía elegante de Dante. Mañana a las 11, desayuno y a terraza del Grandoro. Si no vienes, entenderé. La nota no llevaba firma. No la necesitaba. Esa mañana, Julia bajó. No sabía por qué. Quizá porque algo en ella anhelaba más que huir. Anhelaba ser vista, no como la camarera asustada, no como la chica que siempre estaba en el lugar equivocado, sino como alguien que merecía respeto. Dante ya estaba ahí, esperándola. No llevaba guardaespaldas, solo su sombra proyectada por el sol de la mañana y un espresso sin azúcar en la mesa. Puntual, murmuró, sin sonreír. Julia se sentó con cautela. Él la observó, hoy sin juicio, solo con una curiosidad suave, como si esperara que ella hablara primero. Y lo hizo. Gracias por la habitación. No sé qué piensas hacer conmigo, pero no soy de las que venden favores. Dante arqueó la ceja, como si la acusación lo divirtiera. ¿Crees que intento comprarte? No lo sé. Todo el mundo quiere algo. Él dejó la taza con lentitud. Yo no quiero algo. Quiero saber algo. Julia lo miró sin comprender. ¿Que por qué una chica como tú termina en un lugar como ese? No por accidente. No a esa edad. Y por primera vez Julia no contestó. Su mirada se perdió en el horizonte. Pasaron minutos. Silencio. Solo las palomas, el ruido de la fuente y una brisa que movía sus cabellos húmedos. Y entonces lo dijo. Porque no tengo a nadie. Y porque me dijeron que huir era mejor que morir en silencio. Fue ahí donde algo cambió. En los ojos de Dante apareció una sombra, no de compasión, sino de reconocimiento, como si él también conociera ese consejo, como si alguna vez también hubiese huido para sobrevivir. Quiero ofrecerte algo, Julia, no un favor, un trabajo. Ella frunció el ceño. ¿Trabajo? Necesito a alguien con oídos atentos y ojos que nadie note. Tengo enemigos que susurran más de lo que gritan. Tú puedes ver lo que otros no ven, porque tú misma fuiste invisible demasiado tiempo. Julia dudó. Era peligroso. ¿Pero qué era más peligroso? ¿Volver a dormir en un callejón o estar bajo el ala del lobo que te protegió? ¿Qué clase de cosas vería? Preguntó, con voz baja. Mentiras, traiciones, puñales disfrazados de sonrisas. La propuesta estaba lanzada. Y por alguna razón, en su estómago, Julia sintió algo más que miedo. Sintió poder. Esa noche, Julia se instaló en una habitación distinta con una carpeta bajo el brazo. Dentro, nombres, rostros, lugares. La prueba era clara. Dante la ponía a prueba, y si fallaba, no habría segunda oportunidad. Pero lo que ninguno sabía aún era que esa prueba era mutua, porque mientras Dante jugaba a protegerla, algo en él se quebraba, una grieta invisible,
tan delgada como el borde de una copa, empezaba a abrirse, y el lobo que nunca había amado comenzaba sin querer a mirar distinto a la pequeña oveja. Una que no huía, una que, sin saberlo, ya había dejado su olor bajo la mesa de mármol y en su memoria. La mansión Morelli no era solo una casa. Era un símbolo. Una fortaleza de mármol blanco que se alzaba sobre las colinas de Palermo como un dios antiguo observando todo. Tenía jardines simétricos, fuentes con estatuas griegas y un silencio tan calculado que cualquier susurro parecía un grito. Y ahora, Julia caminaba por esos pasillos como si llevara zapatos prestados en un baile ajeno. Vestía sobria, discreta, con una carpeta en mano que Dante le había entregado horas antes. Dentro, los nombres de 4 hombres: Francesco Lucci, Gianni Ferrara, Omar Di Vellano y Salvatore Mancuso. 4 socios, 4 serpientes, según Dante. «No necesito pruebas para odiarlos», le había dicho él esa mañana, con voz grave. «Pero necesito certezas para cortarlos». Julia solo asintió. No preguntó cómo los cortaría. Algunos silencios eran más seguros que las respuestas. Esa noche fue invitada, o más bien ordenada, a asistir a una reunión privada en el salón este de la mansión. No como camarera, no como víctima, sino como parte de la casa. Dante no había dicho qué papel jugaría. Solo le pidió que observara, que escuchara, que recordara todo. Cuando Julia cruzó las enormes puertas dobles del salón, el aire cambió. Allí estaban los 4. Francesco, gordo, sudoroso, con dedos llenos de anillos. Gianni con sonrisa afilada, como cuchilla escondida. Omar, el más joven, silencioso, con mirada de cálculo. Y Salvatore, alto, canoso, elegante, con una mirada tan vacía que parecía no tener alma. Dante estaba en el centro, como siempre. No necesitaba alzar la voz. Su sola presencia bastaba para que el resto se sintiera en deuda con el oxígeno. Julia se mantuvo cerca de la pared, junto a una lámpara, invisible. «Vamos a hablar claro», dijo Dante dejando la copa sobre la mesa. «En las últimas semanas han desaparecido 3 contenedores en el puerto. Solo 3 personas tenían acceso a la ubicación». Nadie habló. «Yo no acuso», continuó él, «pero si alguno de ustedes me está traicionando, no lo sabrá por mis palabras, lo sabrá por el silencio». Francesco tragó saliva. Gianni jugueteó con su anillo. Salvatore sonrió apenas. Julia no entendía todo, pero sí algo. Esa no era una simple reunión. Era una trampa con velas, vino caro y veneno en las copas. Esa misma noche, Julia fue conducida a una pequeña habitación cerca del ala norte. En las paredes, pantallas de seguridad, cables, monitores, cámaras ocultas. El sistema de vigilancia de la mansión. Un hombre con voz rouca la recibió. «Soy Lorenzo, el jefe de seguridad. El jefe me dijo que tú verías cosas que yo no veo». Julia se acercó al monitor. Las cámaras estaban agrupadas por sectores: jardines, garaje, salas privadas, cocina, sótano. En una de las pantallas vio a Gianni hablando por teléfono en el balcón. No se escuchaba el audio, pero su rostro hablaba por él. Tensión, miedo, codicia. Julia anotó la hora, la ubicación. Luego vio otra imagen: Francesco en la cocina, dando órdenes a un cocinero mientras sacaba algo de su abrigo. ¿Era un sobre? ¿Un chip? De nuevo, anotó. Pero cuando giró la cabeza hacia la última pantalla, se congeló. Allí estaba Salvatore, en su despacho privado. Solo. Mirando directamente a la cámara. Como si supiera que alguien lo observaba.
Julia retrocedió un paso, la piel erizada. ¿Hay cámaras en todas las habitaciones?, preguntó. Lorenzo negó con la cabeza. No en las de Salvadore. Esa es una cámara secreta que Dante mandó instalar la semana pasada. No le gusta confiar, ni siquiera en sus hermanos. Julia no contestó, solo se quedó mirando, hasta que Salvadore apagó la luz y la pantalla quedó negra. Los días siguientes, Julia comenzó a moverse por la mansión como un fantasma con ojos bien abiertos. Observaba interacciones, anotaba silencios, percibía detalles que otros ignoraban. Y lo más inquietante fue lo que no vio. Salvadore no hablaba por teléfono, no escribía, no se reunía en privado. Pero cada noche, alguien nuevo llegaba a la mansión. Hombres de traje oscuro que solo permanecían 15 minutos. Algunos salían más pálidos. Otros no salían. Una tarde, Julia decidió seguirlos. Con una excusa falsa. Pedí a Lorenzo que dejara abierta la puerta trasera del invernadero. A las 18:47, un auto negro con placas falsas se detuvo junto al cobertizo de herramientas. Julia se escondió detrás de un seto. Vio a Salvadore salir del coche con una maleta. Entró al cobertizo. 12 minutos después, salió sin ella. Julia esperó. Cuando ya no había nadie, se acercó. La puerta del cobertizo estaba cerrada, pero no trancada. Dentro, no había herramientas. Solo una trampilla en el suelo. Un acceso al subsuelo. Julia no lo abrió. Aún no. Pero el miedo ya se había instalado como huésped permanente en su estómago. Esa noche, Julia decidió hablar con Dante. Lo encontró en su estudio rodeado de libros antiguos con un vaso de whisky en la mano. Tenemos un problema. Él alzó la mirada. No con enfado, con interés. Habla. Julia le contó lo que había visto. Cada detalle. Incluso el miedo que sintió cuando Salvadore pareció observar la cámara. Cuando terminó, Dante no dijo nada durante largos segundos. Luego bebió el whisky de un trago. ¿Sabes cuántas veces pensé que Salvadore era mi hermano?, murmuró, casi para sí. ¿Y lo era? Dante negó la cabeza despacio. No. Solo era el mejor mentiroso que conocí. 2 noches después, durante una cena formal, con toda la familia Morelli presente, ocurrió lo impensable. Mientras Dante brindaba, una explosión sacudió el ala oeste de la mansión. Cristales estallaron. Gritos. Alarmas. Julia cayó al suelo, cubierta de polvo. Lorenzo irrumpió por la puerta. Fue el garaje. El auto de Dante voló en 1000 pedazos. Silencio. Todos miraron a Dante esperando una reacción. Él no pestañeó. Solo giró lentamente la mirada hacia Salvadore. Qué casualidad, ¿no? Que justo hoy cambiaran el auto de lugar. Salvadore lo miró y sonrió. Fría. Tranquila. Letal. La vida está llena de coincidencias, hermano. Y entonces Julia entendió. La guerra había comenzado. Y ella estaba justo en medio de 2 titanes. La explosión no solo había destrozado una parte del garaje, había roto el equilibrio. Días después, la mansión Morelli se convirtió en un campo minado de miradas sospechosas, rutinas alteradas y puertas que se cerraban demasiado rápido. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sabían. Alguien dentro quería ver muerto a Dante. Y todos tenían miedo de ser el siguiente. Julia, por primera vez, pensó en huir. Lo había considerado antes, sí, pero nunca con el corazón palpitando en la garganta.
nunca con esa sensación de que cada paso en la casa podía ser el último. Sin embargo, algo la retenía. ¿Era la lealtad? ¿O era Dante? Una noche, mientras revisaba el sistema de cámaras junto a Lorenzo, vio algo que la hizo fruncir el ceño. ¿Qué es eso?, señaló la pantalla. Un hombre desconocido, joven, nervioso, entregaba un sobre a uno de los jardineros. Luego, desaparecía entre los arbustos. «Eso no es personal del staff, no lo conozco», murmuró Lorenzo. Julia anotó la hora. Luego se dirigió al jardín por su cuenta. El jardinero, cuando la vio, palideció. «¿Dónde está el sobre?», preguntó sin rodeos. El hombre dudó. «Me lo pidieron como favor. Yo no sabía qué había dentro». «¿Dónde está?». Temblando, lo sacó de su abrigo. Era un sobre sin nombre, cerrado con cera negra. Julia no lo abrió allí. Esperó hasta estar en su habitación. Dentro encontró una carta escrita a mano. «Querida Julia, sé que estás atrapada. Sé que piensas que él te protege. Pero Dante Morelli no salva a nadie, solo usa. Y cuando ya no sirves, desapareces. Piénsalo. Esta es tu única advertencia». No había firma, pero el estilo era claro. Esa carta no era una amenaza, era un anzuelo. Julia pasó la noche sin dormir. Miró el techo, repasó cada momento desde aquella noche bajo la mesa. ¿Dante la había salvado? Sí. ¿La estaba usando? Quizá. ¿Podía confiar en él? No lo sabía. Y en la oscuridad recordó algo. Una frase que su madre le decía cuando era niña. El amor no es ciego. Solo finge que no ve hasta que duele. La mañana siguiente, Julia confrontó a Dante. Lo encontró en la terraza, fumando un cigarro negro. El viento le movía el cabello, pero sus ojos seguían firmes. «Recibí una carta. Alguien quiere que crea que tú me estás usando». «¿Y lo crees?». Julia tragó saliva. No lo sé. A veces me siento como un peón en tu juego. Dante se acercó. Le sostuvo la mirada. Todos somos peones, Julia. Incluso yo. Pero los peones pueden llegar al otro lado del tablero y transformarse. Ella no respondió. Solo sintió que esa respuesta era más dolorosa que un insulto. Más tarde ese día, Lorenzo irrumpió en el estudio de Dante. «Tenemos un problema. Encontramos un transmisor en la lámpara del despacho». Dante apretó los dientes. «¿Quién tuvo acceso?». «Casi nadie. Solo tú, Salvatore y Julia». Un silencio mortal llenó la habitación. Julia, que escuchaba desde el umbral, sintió que el mundo se cerraba sobre ella. «¿Crees que fui yo?», susurró con voz rota. Dante la miró. No dijo sí, no dijo no. Solo bajó la mirada. Y eso fue peor. Esa noche Julia no cenó, no habló, no salió de su habitación. Sentía un frío profundo, no en el cuerpo, sino en el alma. Por primera vez desde que entró en ese mundo, deseó no haber entrado nunca. Pero a la medianoche, alguien golpeó su puerta. «Julia, soy Lorenzo. Necesito que vengas». Ella dudó, pero abrió. Lo que vio en la pantalla de vigilancia la dejó sin palabras. Salvatore estaba en el sótano, solo, frente a una mesa. Y sobre la mesa, el mismo sobre que ella había recibido. «¿Cómo lo consiguió?», murmuró. «No lo sabemos, pero parece que escribió esa carta días antes».
Julia sintió un escalofrío. ¿Entonces todo fue un montaje? ¿Una manipulación para romper mi confianza en Dante? Lorenzo asintió lentamente. Y casi lo logra. Julia cerró los puños. Algo dentro de ella ardía, una mezcla de vergüenza, rabia y una determinación nueva. No iba a dejar que la rompieran. No otra vez. Al día siguiente, Julia entró al estudio de Dante sin llamar. Él alzó la mirada, sorprendido. ¿Vienes a despedirte? Ella negó. Vengo a decirte que no me iré, pero no por lealtad ciega, ni por miedo. Dante frunció el ceño. Entonces, ¿por qué? Julia se acercó. Porque si Salvatore me quiso romper, es porque tenía miedo de lo que yo podría ver, de lo que yo soy. Silencio. Dante se puso de pie. La miró de una forma nueva, no como protegida, sino como igual. Y por primera vez le sonrió con sinceridad. Bienvenida al juego, Julia. Pero ninguno de los dos sabía que esa noche, mientras el reloj marcaba las 2 de la mañana, una figura oscura abandonaba la mansión con una caja en brazos. Dentro documentos, fotos y un expediente marcado con el nombre Santoro Clara, 1987. Caso confidencial. La madre de Julia, un fantasma del pasado, listo para cambiarlo todo. La caja era negra, sin marcas. Solo una etiqueta en un costado, casi borrada por el tiempo. Santoro Clara, 1987. Confidencial. El hombre que la transportaba no miraba hacia los lados. Sabía que si alguien lo veía, no habría mañana. Pero Salvatore le había ordenado entregar ese paquete. Y cuando Salvatore da una orden, no se discute. En otro rincón de la mansión Morelli, Julia dormía inquieta. Desde la conversación con Dante, algo había cambiado entre ellos. No lo habían dicho en voz alta, ni siquiera se habían rozado. Pero el aire era distinto, más espeso, más cargado de silencios que lo decían todo. A la mañana siguiente, mientras el sol aún se arrastraba por el horizonte, Julia fue despertada por Lorenzo. «Hay algo que tienes que ver», dijo con expresión grave. La llevó al archivo central, en un ala de la mansión que casi nadie usaba. Allí, sobre una mesa de madera vieja, descansaba la caja. Julia se acercó lentamente. Al ver su apellido en la etiqueta, su corazón se aceleró. «¿De dónde salió esto?», preguntó con voz apenas audible. Una fuente anónima. La dejaron frente a la puerta trasera, con una nota que decía: «Ella debe saber la verdad». Julia abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había carpetas, fotografías antiguas, recortes de periódico y una carta manuscrita. La primera página era un documento oficial del Hospital Central de Catania. Paciente: Clara Santoro. Año: 1987. Estado: ingreso por lesiones múltiples. Diagnóstico inicial: víctima de agresión. Observaciones: se niega a revelar el nombre del agresor. Sospecha de relación con redes criminales. Julia sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Clara Santoro, su madre. Siempre había dicho que Julia era su milagro nacido en la tormenta. Nunca dio detalles. Nunca explicó por qué huyeron de Catania en medio de la noche cuando Julia apenas tenía 4 años. Y ahora las piezas comenzaban a encajar. Las fotos eran aún más inquietantes. En una de ellas, Clara aparecía joven, bella, con la misma expresión fuerte y desafiante que Julia tenía en el espejo. Pero lo que congeló su sangre fue otra foto. En ella, Clara salía abrazada a un hombre. Era joven, de unos 30 años, con ojos penetrantes y un gesto arrogante. Y aunque el rostro era más joven, Julia lo reconoció. Salvatore. Dante llegó minutos después. Lorenzo lo había llamado. Al ver los documentos, su expresión se endureció. Tomó uno de los recortes de periódico.
Fallece en prisión testigo clave del caso Santoro. Sospecha de encubrimiento. Dante lo leyó en silencio, luego miró a Julia. ¿Sabías algo de esto? Ella negó lentamente, aún en shock. Mi madre nunca habló de su pasado. Solo me dijo que el silencio era su escudo. Dante caminó por la sala furioso. No con ella, con el mundo, con los secretos, con los traidores. Salvatore estaba involucrado, quizás no solo con tu madre, sino con su caída. Julia sintió que se le formaba un nudo en el estómago. ¿Tú crees que él pudo haberla...? Dante se giró. Sus ojos ya no eran fríos, eran fuego puro. No lo creo. Estoy seguro. Horas después, Dante convocó a una reunión privada con Julia y Lorenzo. Necesitaban confirmar los hechos. Buscaron registros, entrevistaron a un viejo contacto en Catania, y la historia emergió, cruda, sucia y cruel. Clara Santoro había sido una joven abogada que intentó denunciar a una red de corrupción, liderada por empresarios, jueces y sí, capos mafiosos. Uno de ellos era Salvatore Mancuso. Clara había sido su amante, su cómplice, quizá. Pero cuando intentó alejarse y denunciarlo, la destrozaron. Físicamente, legalmente, mediáticamente. Tuvo que huir con su hija, cambiar nombres, esconderse durante décadas. Julia temblaba. ¿Su madre había sido víctima de ese hombre al que ahora enfrentaba sin saberlo? Y lo peor, ¿Salvatore sabía quién era Julia desde el principio? Dante no tardó en tomar una decisión. No hay más juegos. Es hora de hablar con él, directamente, sin máscaras. Lorenzo lo miró con alarma. ¿Una confrontación? ¿Ahora? Sí, en su terreno. Que sepa que sabemos, que el pasado ha vuelto. Julia quiso detenerlo, pero algo en su interior decía que no había marcha atrás. La verdad no se desentierra sin consecuencias. Esa noche, Dante llegó solo al despacho de Salvatore. Julia y Lorenzo observaban desde la cámara oculta. El ambiente era espeso. El aire parecía pesar más. «Así que estuviste con Clara», fue lo primero que dijo Dante. Salvatore no fingió sorpresa. Solo se sirvió una copa. «¿Y si te digo que sí, y qué? Fue hace una vida. Fue la madre de Julia». Ahí sí, Salvatore alzó las cejas. «Vaya, el Restino tiene un sentido del humor muy particular». «¿La traicionaste?» «No, ella me traicionó a mí. Iba a entregarnos. Pensó que podía jugar en dos bandos. Así que la enseñé a elegir». Silencio. Julia se tapó la boca con las manos frente al monitor. Dante se acercó lentamente a Salvatore. «Eres basura. ¿Y tú? ¿Te estás enamorando de la hija de la mujer que quise destruir? Qué irónico, ¿no?» Dante lo golpeó. No con violencia, con precisión. Un solo puñetazo que hizo sangrar la nariz de Salvatore. «Esto no ha terminado». Y salió. Julia lloró esa noche. No por debilidad, sino por haber abierto una puerta que había estado sellada por décadas. Pero cuando Dante tocó su puerta, no dijo nada. Solo la abrazó, por primera vez. Y en ese abrazo no hubo pasión ni deseo, solo una verdad muda. Él la entendía, y ella ya no estaba sola. Pero mientras el viento de Sicilia rugía contra las ventanas, una sombra cruzaba la calle frente a la mansión. Alguien más había leído el expediente, y no quería que la verdad saliera a la luz. Las noches en Palermo habían cambiado. Ya no eran de silencio o neblina, sino de pasos furtivos, luces que parpadeaban sin razón y autos que se detenían más de lo normal frente a la mansión Morelli. Desde la confrontación con Salvatore, Julia no dormía. No por miedo, por lucidez, por una extraña claridad que solo llega después de haber visto lo peor. Había entendido una verdad brutal.
El pasado no perdona, y el poder tampoco. ¿Te arrepientes?, le preguntó Dante una mañana mientras tomaban café en la terraza. Julia levantó la vista. ¿De qué? ¿De haber sabido quién era mi madre? ¿O de haberme cruzado contigo? Él no respondió, porque ambas cosas eran verdad, y ambas eran peligrosas. En la sala de seguridad, Lorenzo le mostró una secuencia preocupante. Mira esto. La noche después de que abrimos la caja, este auto rodeó la mansión 3 veces. La placa estaba borrada. Los vidrios polarizados. Pero lo que llamó la atención fue que al detenerse frente a la entrada lateral, una figura bajó brevemente del asiento del copiloto y dejó algo en el buzón. Era un sobre, sin remitente. Dentro, solo una foto. Una imagen borrosa, captada desde lejos, a Julia y Dante abrazados en el pasillo. Y detrás, una frase escrita a mano. Ella es su debilidad y lo sabemos. Dante, al verla, se quedó inmóvil por varios segundos. Luego rompió la foto con calma. Pero sus ojos no mentían. Estaba furioso. No por la amenaza, por el hecho de que tenían razón. Esa noche, la seguridad de la mansión se duplicó. Julia fue trasladada a una habitación más interna, sin ventanas. Dante no lo dijo en voz alta, pero ella entendió. Ya no era solo una protegida, era un blanco. Sin embargo, Julia no era la misma chica que se escondió bajo la mesa semanas atrás. Pidió acceso a los informes. Revisó nombres, movimientos de fondos, llamadas interceptadas. Y entonces notó algo extraño. Una transferencia de 50,000 euros desde una cuenta fantasma a uno de los empleados del área de cocina. ¿Quién es Vittorio Parisi?, preguntó a Lorenzo. Él dudó. Uno de los nuevos cocineros. Entró hace un mes. Discreto. No habla mucho. Julia revisó las cámaras. En 2 ocasiones, Vittorio había estado cerca de los sobres misteriosos. Y en otra, salió al jardín y usó su móvil en una zona sin cobertura oficial. Justo donde días después se encontró el sobre con el expediente de su madre. Todo encajaba. Demasiado bien. Julia decidió hablar con él. Lo abordó en la cocina mientras pelaba zanahorias. ¿Tienes familia, Vittorio? El hombre la miró extrañado. Una madre en Messina. ¿Por qué? Porque si sigues jugando para el enemigo, te aseguro que no volverás a verla. Él empalideció. No sé de qué hablas. ¿Quieres que revise tus llamadas? ¿Tu cuenta bancaria? Vittorio tragó saliva. Julia lo miró fijamente. Y él, finalmente, cedió. No sé quiénes son. Me ofrecieron dinero. Solo debía dejar sobres en ciertos lugares. Nunca los abrí. ¿Y quién te contactó? Una mujer. Voz fría. Dijo que trabajaba para el que realmente manda. Julia sintió un escalofrío. ¿Salvatore? No. Dijo que Salvatore también era un peón. Horas después, Julia compartió todo con Dante. Hay alguien más, alguien por encima, y no sabemos quién es. Dante asintió. Lo sospechaba, desde hace años, pero nadie tenía el valor de seguir el hilo. Ahora lo tenemos. ¿Y qué propones? Julia respiró hondo. Usarme como cebo. Dante la miró con furia. ¿Estás loca? Ya me están usando. La diferencia es que ahora seré yo quien decida cómo. Silencio. Y luego, contra toda lógica, Dante aceptó. El plan fue simple. Julia anunciaría su salida de la mansión. Una supuesta ruptura con Dante por desconfianza. Tomaría un apartamento en el centro. Haría llamadas públicas. Se dejaría ver sola, vulnerable. Y esperaría. No pasaron más de 3 días. Una tarde, mientras Julia caminaba por el parque, un hombre se le acercó. Alto, impecablemente vestido. «Señorita Santoro», dijo sin rodeos.
Ella no respondió. Alguien quiere hablar con usted. No es una amenaza, es una invitación. Le entregó una tarjeta negra. Solo un número. Nada más. Llame esta noche, a las 11:11. Y se fue. Julia regresó al apartamento y encendió el comunicador oculto. Dante ya estaba del otro lado. «Funcionó», dijo ella. «Estoy escuchando. Cada segundo». A las 11:11 en punto, marcó. Una voz femenina respondió. No era humana. Era como hielo. «Has sido valiente, Julia. Has abierto puertas que otros prefirieron dejar cerradas. Pero eso tiene un precio». «¿Quién eres?» «Una sombra. Una que ha estado detrás de Morelli, Mancuso y tantos otros desde antes que tú nacieras. ¿Qué quieres?» «Lo mismo que todos. Control. Pero contigo se vuelve personal». Silencio. Y luego la voz continuó. «Tu madre fue una amenaza. Tú eres una herencia, un eslabón, pero también un error que no calculamos». «¿Qué estás diciendo?» «Que no te matamos a tiempo». Julia se quedó helada y la llamada se cortó. Minutos después, el edificio tembló. Una explosión sacudió la entrada del edificio. Julia cayó al suelo. Cristales volaron. Alarmas, humo. Pero ella, milagrosamente, sobrevivió. Dante irrumpió 15 minutos después rodeado de hombres armados. La encontró tosiendo, cubierta de polvo. Y sin decir una palabra, la alzó en brazos. En el hospital, mientras le suturaban la ceja y limpiaban las heridas, Julia sostuvo la mano de Dante. Era una mujer, sabía todo, incluso sobre mi madre. Dijo que yo era un error. Dante la miró, con miedo, con respeto y con algo más. «Te prometo que encontraremos a esa sombra y la sacaremos a la luz». Julia asintió. Pero en su interior, ya lo sabía. El enemigo real aún no tenía rostro, pero sí tenía su vida escrita en las sombras. El hospital olía a yodo, a miedo seco, a incertidumbre contenida. Julia despertó con la cabeza vendada y un pitido constante en la máquina de monitoreo. Tenía cortes en los brazos, un hematoma en el hombro, pero estaba viva. Y sabía que no era casualidad. «Lo sabían», murmuró con la voz rota. «Sabían que llamaría a esa hora». Dante estaba a su lado, ojeroso, silencioso. Pero sus dedos no habían soltado los de ella en toda la noche. «Hemos rastreado la llamada», dijo. «No fue desde Palermo, ni siquiera desde Sicilia. Fue en Roma». Julia lo miró fijamente. «Entonces hay alguien más allá de Salvatore». Dante asintió. «Y tiene poder, más del que imaginábamos». 2 días después, Julia fue dada de alta. Regresó a la mansión con la espalda recta y la mirada afilada. Ya no era una protegida, era una amenaza, y lo sabía. Mientras revisaban los archivos del antiguo abogado de Clara Santoro, Lorenzo encontró algo. Un documento sin registrar. Un contrato no legalizado, pero firmado. Acuerdo de protección entre Clara Santoro y Giulio Messina, año 1986. Julia frunció el ceño. ¿Quién es Giulio Messina? Dante se quedó en silencio unos segundos y luego murmuró. No es quién, es qué. Giulio Messina, un hombre casi extinto del mapa criminal. Pero los que sabían, los que aún recordaban, hablaban de él como de un mito oscuro. Un hombre que nunca daba la cara, que controlaba jueces, fiscales, políticos, y que desapareció del radar hace más de 20 años. Todos pensaban que estaba muerto, hasta ahora. Julia y Dante decidieron viajar a Roma. Usaron nombres falsos, documentos limpios y una red de contactos limitada. Buscaban el origen de aquella llamada. La pista los llevó a una residencia antigua, casi abandonada en el Trastevere.
Allí una mujer los recibió. Cabello blanco, voz de cigarro. ¿Ustedes buscan a Messina? Dante no contestó. Él no recibe visitas, pero les diré algo, dijo la mujer mientras cerraba la puerta a medias. El día que Clara Santoro desapareció, Giulio estuvo llorando por horas. Fue la única vez que lo vi humano. Giulia sintió un escalofrío. La amaba. La mujer encendió un cigarro. ¿Quién sabe lo que esa clase de hombres llama amor? Y cerró la puerta. Esa noche, Giulia caminó sola por el Ponte Sisto. Las luces del Tíber se reflejaban como heridas abiertas. Dante la alcanzó. «No estás sola», le dijo, sin rodeos. Giulia no respondió de inmediato. ¿Y si todo esto fue una cadena de errores? Si yo solo estoy repitiendo el ciclo de mi madre. Dante se detuvo frente a ella. Tu madre huyó. Tú elegiste quedarte. Eso te hace distinta. Julia lo miró, dolida y fuerte al mismo tiempo. No sé si puedo confiar en nadie ya. Dante no dijo nada. Solo se acercó y, por primera vez, la besó. No fue un beso de deseo, fue una promesa, una tregua en medio del infierno. Al día siguiente, un contacto anónimo les envió una dirección. Un monasterio abandonado en las afueras de Roma. Messina está allí, dijo Lorenzo por radio, pero no irán solos. Estoy enviando refuerzos. Dante negó. Si esto va a terminar, será cara a cara. Julia y yo, nadie más. El monasterio era una ruina majestuosa. Muros cubiertos de hiedra, vidrieras rotas, silencio total. Al entrar, los esperaba un hombre alto, delgado, con el cabello gris atado hacia atrás. Julia Santoro, dijo, con voz grave. Ella sintió que el aire se le detenía. ¿Usted es Messina? El hombre asintió. He esperado años para verte. Dante dio un paso adelante. ¿Qué quieres de ella? Nada, respondió Messina. Ya lo he perdido todo. Solo quiero que escuche. Se sentaron frente a frente, en lo que alguna vez fue un altar, y Messina comenzó a hablar. Contó cómo conoció a Clara, cómo se enamoró de su inteligencia, de su fuerza, cómo creyó que podría protegerla, hasta que Salvatore, en su ambición desmedida, la traicionó. Intenté detenerlo, dijo Messina, pero era tarde. El sistema ya estaba podrido. Yo también lo estaba. Julia lo escuchaba con los ojos llenos de agua. ¿Usted es mi padre? Silencio. Y luego una afirmación. No biológicamente, pero fui el hombre que la amó y el que la perdió. Antes de irse, Messina le entregó una carpeta. Aquí están los nombres, las cuentas, las pruebas, todo lo que Clara quería revelar. Guárdalo, protégelo o úsalos, pero que su historia no muera contigo. Julia la tomó con manos temblorosas. ¿Por qué ahora? Messina sonrió. Porque he vivido con culpa más tiempo del que debí. Y tú eres mi redención. De vuelta en Palermo, Julia entregó los documentos a Dante. Juntos comenzaron a planear la caída de toda la red. Pero sabían algo. Salvatore no se quedaría de brazos cruzados. Y esa misma noche, mientras la luna se alzaba sobre la ciudad, una llamada entró al teléfono de Lorenzo. «Van a por ella», dijo una voz distorsionada. «Esta vez no dejarán sobrevivientes».
Julia y Dante se miraron fijamente y supieron que había comenzado la última batalla. La noche en Palermo era espesa como tinta. En la mansión Morelli, las luces estaban apagadas, los pasillos en silencio, y todos los relojes parecían marcar la misma hora detenida, el momento antes de la tormenta. Julia se preparaba frente al espejo. Llevaba una chaqueta negra ajustada, sin joyas, sin adornos, solo una pulsera delgada que perteneció a su madre, Clara Santoro. Dante entró sin golpear. ¿Lista? Ella se giró. Asintió. No había palabras para lo que estaban a punto de hacer. El plan era simple, o al menos tan simple como una venganza de sangre puede ser. Usar los archivos de Messina para convocar una reunión de reconciliación con Salvatore y los últimos miembros leales de la red. Grabarlo todo. Exponerlo todo. Y si era necesario, morir intentándolo. La cita fue en un viñedo a las afueras de la ciudad. Antiguo terreno neutral entre familias mafiosas. Nadie usaba disparar allí, hasta ahora. A las 22 horas, 3 autos negros llegaron. Del primero, bajó Salvatore, con un abrigo largo y la misma sonrisa de siempre. Elegante, venenosa, inmortal. Dante, dijo al ver a su viejo hermano. Qué gusto verte tan predecible. Dante no respondió. Julia caminó detrás de él, con la carpeta bajo el brazo. ¿Y tú?, dijo Salvatore al verla. La hija de la traición. Qué apropiado que cierres el círculo. Julia respiró hondo. Dio un paso al frente. Esta vez no me esconderé bajo la mesa, Salvatore. Él rió. Fuerte, burlón. ¿Crees que esto es una película? ¿Un juicio moral? En este mundo, el que sobrevive, gana. Lo demás son cuentos de viudas. Julia sacó la carpeta. Entonces escucha bien este cuento. Tengo documentos, grabaciones, cuentas bancarias, testimonios. Todo lo que tú y tus socios han hecho en los últimos 20 años. Salvatore se congeló por un instante. Y luego chasqueó los dedos. Uno de sus hombres se acercó con un maletín. Lo abrió. Dentro, explosivos conectados a un pequeño dispositivo. ¿Sabes qué es esto, Julia? Es lo que usaron para volar a tu madre. Solo que esta vez, el gatillo lo tengo yo. Dante se interpuso. No vas a tocarla. Salvatore lo miró con desdén. Ya la toqué, desde el momento en que nació con ese apellido maldito. Julia se adelantó. Hazlo entonces. Detona todo. Pero que sepas una cosa. Ya hemos enviado copias a 6 periodistas, 2 jueces y un fiscal federal. Si algo me pasa, caerás. Si me dejas vivir, también caerás. Silencio. Un silencio que pareció durar siglos. Salvatore bajó lentamente el detonador. «Te pareces demasiado a ella», murmuró. «Y eso me da asco». Luego se giró hacia Dante. «¿Y tú? ¿Vas a protegerla? ¿Hasta cuándo?» «Hasta el último aliento», respondió él. Salvatore soltó una risa apagada y sin previo aviso sacó un arma. Disparó. El mundo se volvió rojo. Pero no fue Julia quien cayó. Fue Lorenzo. Había estado escondido entre los arbustos, siguiendo su promesa de protegerlos. Saltó frente a Julia justo cuando el disparo salió. El balazo le atravesó el hombro. «¡Lorenzo!», gritó Dante. Julia retrocedió, aturdida. Salvatore levantó el arma otra vez, pero esta vez no llegó a disparar. Un francotirador lo derribó con precisión quirúrgica. Uno de los contactos de Messina, activado como último recurso. Todo fue caos por segundos. Disparos, gritos, humo.
Cuando todo acabó, el cuerpo de Salvatore yacía en medio del viñedo. Julia se acercó, lo miró por última vez y murmuró: «Mi madre está en paz ahora». Semanas después, la red fue desmantelada. Los documentos de Messina llegaron a manos del fiscal Moretti, un viejo aliado de Clara. Hubo arrestos en 3 países, cuentas congeladas, portadas de periódicos manchadas con apellidos que antes eran intocables. Julia se convirtió, sin querer, en símbolo. Pero no buscaba gloria, solo justicia. Dante vendió la mansión Morelli. Donó parte de su fortuna a una fundación con el nombre de Clara Santoro. Y juntos, él y Julia, se fueron de Palermo. No huyendo, sino cerrando el círculo. Un año después, en una casa frente al mar, Julia escribía un libro. No sobre mafias, ni asesinatos. Sobre una mujer, una madre, una verdad escondida entre sombras. Dante desde la cocina preparaba café. «¿Sabes?», dijo ella, «a veces todavía sueño con esa mesa de mármol». Él sonrió. «Y yo, con la chica que se escondió debajo». Julia lo miró, y por primera vez sonrieron sin miedo, porque sabían que, aunque las sombras siempre volverían, ellos ya no eran los mismos.